porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. No sé que miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. Siempre. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. Muy buenas tardes. Hoy miércoles, otro nuevo día, nuevas oportunidades. Estamos en Crónicas de Salud, un programa de primera con buenos invitados que saben del tema y que nos van a ilustrar. Tenemos al doctor Jaime Alejandro Sueb con el tema dolor crónico en paciente oncológico. Y tenemos también, como siempre, al hombre de esta relación, el doctor Víctor Calderón, y al señor, nuestro español que ya es más dominicano creo que yo. ¿Qué es lo que? El señor Balas. ¿Cómo está, señor Balas?
cansado, pero como siempre activado. Tú sabes, yo vengo de una conferencia hoy. Hoy he sido yo el conferenciante. Ah, pero qué bueno. El doctor Aponte te manda saludos. Gracias. Ese es mi Aquí gran está amigo. el doctor Calderón y el doctor Suet. Ese es mi Buenas gran tardes. amigo Aponte. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como de costumbre, de 3 a 4 de la tarde aquí en CDN Radio 92.5 y 89.7 para todo el Gran Cibao, con temas de sumo interés. Hoy tenemos un tema, pues, que sabemos que ahora mismo la incidencia de cáncer que afecta a todo el planeta Tierra, pero sobre todo un tema que llega a un punto donde lamentablemente es el tema paliativo, que es lo que es el tratamiento para el dolor crónico que produce, ese dolor terrible que produce cuando hay un determinado tipo de cáncer, y que ese dolor puede ser producido ya desde el punto de vista por el crecimiento mismo del tumor, que afecta a órganos vecinos, que afecta nervios, que afecta la médula ósea, o también podrá ser el caso que es producido por los mismos tratamientos, la radio, la quimioterapia, que también son causantes de dolor. Ahora vamos a ver con ellos, el doctor Suet y nuestro amigo el Juan Balá, nuestro licenciado en farmacia y experto. Doctor Mire, por en favor, farmacia, respéteme, perdón. doctor. En farmacia, así es, un doctorado. Tú sabes. Como pocas personas, Juan. No Reconozco. hay muchos doctores en farmacia, hay pocos, ¿eh? Hay pocos, ya lo sé Tú que es sabes así. que en los próximos 30 años, 1 de cada 3 personas va a padecer algún tipo de tumor o cáncer. Una Así de cada es. 3. Una de cada 3. Estás hablando de un porcentaje alto. Bueno, pero esto es un asunto que, bueno, ya eso es una epidemia. Ya es pandemia. Como está una pandemia, así mismo es. Pero lamentablemente el tema que vamos a tratar hoy con ustedes, vamos a ver cuál es la forma correcta de cómo nosotros dar inicio al tratamiento a estos dolores molestosos que producen en esta enfermedad terminal muchas veces. Hay manera de manejarla a través de analgésicos, hay manera de manejarla quirúrgicamente, a través de... podemos hacerlo de manera alternativa, como la acupuntura. Todo eso lo vamos a ver con estos expertos que están aquí con nosotros. Y a ver usted, que tiene algún familiar o amigo dentro de su casa o vecino, y usted pueda orientarlo para que pueda tener una mejor calidad de vida. Así que, Vamos a publicidad, ¿no? Lo preguntamos. ¿cómo no? Así, Jonathan, contigo nosotros. Noticias de salud. El cáncer de pulmón sigue en aumento. El cáncer de pulmón es un asesino silencioso que quita cerca de 3 vidas por minuto, según 4.000 vidas por día y 1.59 millones de vidas cada año. La enfermedad es muy preocupante en América Latina, causando aproximadamente 74.600 muertes por año, mucho más que cualquier otro tipo de cáncer en la región. En los países como República Dominicana se espera que 1.292 personas mueran para el año 2020. Además del costo en vidas humanas, el cáncer del pulmón es un problema de salud pública significativo en los países de América Latina, donde se estima que la carga económica total actual del cáncer asciende a unos 4.500 millones de dólares. Se espera que cada vez tenga mayor incidencia en la región. Para el año 2030 habrá más de 151,000 nuevos casos y la enfermedad causará cerca de 135,000 muertes. República Dominicana representa 1.77 de esas fatalidades. Nuestro tema central. Estamos de regreso en Crónicas de Salud. Le estábamos diciendo antes de la pausa que tenemos un invitado de lujo, el doctor Jaime Suet. Él es anestesiólogo, tiene una especialidad en lo que es terapia del dolor e inclusive estuvo reciente con nosotros hablando de lo que es el manejo del dolor de una manera intervencionista, general. Hoy vamos a hablar del dolor crónico en pacientes con cáncer. Vamos a aprender qué podemos hacer, dónde ir y cómo manejar para que ese paciente que está pasando por una enfermedad que consume psicológicamente y también en salud, tenga una mejor calidad de vida, mejorando lo que es su cuadro doloroso. Señores, estoy rodeada de hombres hoy. Ay, sí.
Yo tengo una pregunta nada más empezar. ¿Qué pasa con las ciencias alternativas? El doctor Calderón nombró, y es verdad, la acupuntura, la digitoacupuntura. Hay un montón de ciencias alternativas que supuestamente prometen curas milagrosas para el dolor en este tipo de Sí, afecciones. hay muchos tratamientos alternativos y con medicamentos y procedimientos, pero lo más importante es primero saber de dónde viene el dolor. Exacto. Claro. Si es un dolor El origen del tipo dolor. somático, o sea, que viene de los huesos, muscular, si es un dolor que viene por una metástasis que está comprimiendo algún plexo nervioso, algún nervio, si es un dolor abdominal o visceral, para entonces poder saber si hay alguna también terapia alternativa, porque por ejemplo la acupuntura funciona para unas cosas, pero para otras no es Claro, buena. me imagino. Y entonces todo depende de cuál sea el diagnóstico y qué es lo que le esté causando el dolor al paciente. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que ya son estadios 3B, que son pacientes terminales, que sabemos que en el 90% de los casos se van a morir y que por norma general, si no hay una terapia fuerte, bien administrada contra el dolor, esa gente muere entre horribles dolores? Y yo lo sé, mi madre, por desgracia, se murió de un cáncer de cérvix y gracias a Dios, en su momento en España se encargaron de que ella no sufriera, o sea, no tuviera dolores, a base de fentanilo, claro. En ese momento no había mucho más. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo le sacamos ese sufrimiento? Bueno, aparte del dolor, también esos pacientes hay que controlarle el nivel de ansiedad. Y la nutrición es algo sumamente importante en esos pacientes. Aunque sabemos que probablemente no dure mucho tiempo, pero es muy injusto no alimentar a esos pacientes. Porque si uno no lo alimenta bien, no toleran ninguno de los fármacos. Por ejemplo. Y la otra cosa es la educación familiar. Es sumamente importante, porque muchas veces el peor dolor es de la familia, realmente. Sí. Muchas veces no saben qué atenerse, no saben cómo controlar los efectos secundarios de los medicamentos y el dolor que está sufriendo su familiar. O sea que es multidimensional realmente y multifactorial el tratamiento en esos pacientes oncológicos terminales. ¿Cómo enfocas tú como profesional del dolor? O sea, me refiero, tú exploras todas las posibilidades, me imagino. Es decir, no es decir, doctor, me duele mucho la espalda porque tengo un tumor en la columna. No, tómese esto. Se me imagino que tú antes de eso haces un análisis. Sí, vamos a suponer que el paciente vean con un dolor en la columna y tenga un cáncer que sea muy conocido, que tenga haga metástasis a los huesos. Entonces se hace una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética para ver si hay afección de una de las vértebras y entonces ver qué se puede hacer en esos casos. Normalmente cuando hay una afección en una vértebra, hace varios años no había ningún tratamiento, claro, realmente, a excepción de que sea radiación. Sí, pero eso no... Pero hoy en día hay procedimientos como vertebroplastía, que realmente es inyectar un cemento especial en el hueso para parar la fractura y la progresión del tumor en esa vértebra. Pero y llegan a disminuir parar la el presión. tumor y a detener el cáncer. No, imagino que No es que tanto detiene el cáncer, detiene la destrucción que está causando el en esa cáncer. vértebra. Y por ende el dolor. Exactamente. Ah, que, oye, pues fíjate, yo no sabía de eso. Sí, pero aparte, yo lo que hago es, aparte de lo que hay de quimioterapia y radiación, Sí, otras cosas y toda esta paliativas vaina. que hay, entonces buscar terapias invasivas. También hay procedimientos como bloqueo, lo que se llama neurológicos o neuroablación, de si hay algún ganglio que es donde se unen muchos nervios, Quemarlo, y dan ¿no? la sensación, quemarlos o inyectarle alcohol. Hay con radiofrecuencia, hay varias cosas que pueden ayudar a disminuir significantemente el dolor en conjunto con medicamentos. Claro, que quede bien claro que estamos hablando de tratar el dolor, no la enfermedad. Que Exactamente. quede muy claro. Es decir, porque en un paciente terminal sí uno se puede permitir matar un centro nervioso para eliminar el dolor, Correcto. sabiendo que no... Pero hay que tener mucho cuidado porque hay Claro. sitios que uno no puede hacer Me esas imagino. destrucciones porque o no va a caminar el paciente de nuevo o le va a causar un problema funcional. Ok. Todo depende del avance del cáncer, en qué sitio esté. Ok. Doctor, usted estuvo conversando y decía que este tipo de cáncer producen ansiedad, pero también mucha depresión Correcto. y afectan a la familia desde el punto de vista emocional, financieramente. ¿Estos tratamientos son costosos, dolor, para el doctor, para este dolor? Lamentablemente los tratamientos invasivos son costosos porque necesitan equipos especiales, agujas especiales, sustancias especiales que realmente no son muy baratas. Pero la parte de ansiedad y depresión es una parte que muchas veces nos olvidamos de esa parte, de tratar a los pacientes y a los familiares, que es sumamente importante.
Usted sabe que yo he tenido casos de pacientes que no quieren medicarse porque tienen temor a la adicción. ¿Se puede dar ese caso en estos pacientes? Es algo muy común que uno ve todos los días. Sí. Namo menciona la palabra morfina y ya el paciente cree, me Lo voy a morir sataniza. y tengo un cáncer terminal que no me lo quita nadie. Inclusive hay pacientes que tienen dolor crónico que no tienen cáncer, que ya no responden a nada. Realmente la morfina no es el medicamento más fuerte, no es el narcótico más fuerte que existe. Pero sí hay que lidiar con esa parte en los pacientes, en la parte de educación. Y la otra parte es que en la República Dominicana hay muchos medicamentos que no aparecen. Ahora, quería mencionar ahora el Departamento de Clínica de Dolor del Hospital Heriberto Peter de cáncer. Hace muy buen trabajo en ese sentido, de evaluación y tratamiento de los pacientes, y tienen muy buenos medicamentos y muchos medicamentos para Sí, he estos sido pacientes. testigo. Yo tuve una tía de parte de mi padre que tuvo un cáncer de vesícula. Y ese es un cáncer muy doloroso. Y lo regular es que como no responde ni a quimio ni a radio, tiene una alta tasa de mortalidad. Mi tía falleció a los 56 años. Una mujer que estaba sumamente joven y bien fuerte. Y la llevamos allá, fue valorada y se trató de una manera coactiva para la parte del dolor en la clínica del dolor del oncológico, y le hicieron un buen trabajo, gracias a Dios. Doctor, ¿y cuáles son los cánceres más frecuentes y cuáles son los que más dolores producen, dependiendo del área donde están ubicados? ¿Sí? Bueno, depende, la mujer más frecuente el cáncer de mama, Y de que cervix. puede causar Y cervix, metástasis a todas todas partes realmente. En el hombre, el cáncer más frecuente que vemos con problemas de metástasis es el cáncer de próstata, que causa metástasis muy frecuentemente ósea, a la pelvis y a la columna lumbar. Caramba, pues. Esos son los que más frecuentemente vemos. Después están los mielomas múltiples, que pueden causar muchas lesiones ¿El dolor se óseas. incrementa inmediatamente hacia la metástasis o nosotros lo vamos a ver por el crecimiento tumoral, que es uno de los Sí, lo vamos a ver por el dolor? crecimiento tumoral. Y generalmente muchos de esas metástasis responden bastante bien a radiación. Sí. El problema es que muchas veces terminamos tratando los efectos secundarios de los medicamentos, de la quimioterapia y de la radiación. Como neuropatías. Graves, Las además. neuropatías muchas veces, el dolor de una neuropatía, sobre todo en las extremidades inferiores y superiores, muchas veces peor que una metástasis a un hueso. Y esos son bien difíciles de tratar. Y realmente no hay muchos medicamentos para esos casos. Es verdad. Doctor, se está utilizando en la actualidad antiepiléptico, antidepresivo para disminuir lo que son el nervio excitable por un tumor, por un dolor crónico, por una compresión, por ejemplo, en los pacientes que son atletas o OKR. Pero en el cáncer, ¿se utiliza los antidepresivos también como analgésico? Sí. Definitivamente, se utilizan los anticonvulsionantes, como tú mencionabas, y los agentes antidepresivos, porque actúan en ciertas sustancias que tienen que ver mucho con el control de esos nervios que están irritados. Realmente son sustancias hormonales que son las que causan el aumento del dolor. Y muchas veces el cerebro no lo puede controlar, y los antidepresivos y los anticonvulsionantes, que en algunos casos trabajan en conjunto a nivel central del cerebro, pueden ayudar a disminuir significantemente esos dos dolores. Casos Ahora, como el aloperidol, la risperidona, cosas así. no, realmente son la pregabalina, la gabalina, la amitriptilina, nortriptilina, que son los antidepresivos más viejos. Sí. También está la carbamazepina y otros derivados que trabajan muy bien. Y hay otros medicamentos también de la misma familia que ayudan a disminuir los síntomas. ¿Tiene, doctor Suer, el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud Pública, algún departamento de esos medicamentos de altos costos que pueden brindar algún servicio a esos pacientes de cáncer? Mire, con sinceridad, yo solamente conozco el Heriberto Peter. Ellos inclusive importan los propios medicamentos. Sí, ellos tienen forma de una fundación. Tienen una fundación, tienen su licencia y realmente son los que tienen la mayoría de los medicamentos para estos casos. ¿Están clasificados los analgésicos, los neopioides?
Y los opioides, los los que IMAOs, son efectivamente antiinflamatorios no esteroideos. Y lo más importante es cómo nosotros conseguir, cuál es el umbral del dolor para Claro. no dar una ¿En qué- sobredosis. en qué momento- ¿Cómo nosotros logramos hacer eso de manera ¿Y tal? en qué momento saltamos de un IMAO, de un antiinflamatorio no esteroideo, a algo mucho más grave como un fentanilo? O por el Sí, estilo? hay unas escalas Ajá. de tratamiento de la OMS y dependiendo del tipo de dolor y de la intensidad del dolor. Depende si es un dolor leve a moderado, se trata un AINES, se trata un medicamento muy común hoy en día que se llama Tramadol. Claro. Ya cuando estos comienzan a fallar o el paciente tiene, por ejemplo, muchas veces tienen problemas con los riñones o en el hígado por afecciones metastásicas. Entonces hay que utilizar algunos medicamentos, generalmente opioides, que no se metabolicen tanto en el hígado, Claro. o no se eliminen tanto en el A nivel riñón. renal. Que la Se toxicidad puede hepática sea utilizar menor. medicamentos que son transdérmicos en parches. Claro, el fentanilo. El fentanilo La nalbufina también se utiliza como subcutáneo. nalbufina subcutánea. Hay otros medicamentos, pero todo dependiendo si es un dolor somático de hueso, y eso se trata primero con AINES, Tramadol. Si ya no responden, pues ya se utilizan algunas cosas. Sí, el tramadol no deja de ser un derivado de opiáceo, muy leve, pero es un... Es un derivado. De hecho, hay gente que opiáceo. tiene mareos incluso, que hay que Exacto, avisarlos. pero realmente vamos a suponer que el que más se utiliza la morfina, porque hay de liberación extendida, Ah. un paciente que tenga lo que se llama dolor cada 2 horas, Cloruros pues mórficos. en esos pacientes se le puede dar medicamentos que duren por lo menos 12 horas y que no tenga que estar medicándose en cada momento. Ahí los parches de liberación prolongada son lo más Exacto, habitual. pero realmente los narcóticos, la mayoría no tienen lo que se llama un efecto techo. O sea, uno puede subir la dosis Sí, dependiendo cómo el paciente lo vaya tolerando. Ahora, lo que más frena el aumento de los medicamentos opiáceos son los efectos Y secundarios. la Náusea, sedación y y la dependencia. constipación, que es Terrible. algo terrible. Y la dependencia después. que Ahora, es un- la es un dependencia problema. realmente está demostrado que no va a haber problemas realmente. Si el paciente está utilizando el medicamento Y la real dosis por el necesaria. dolor, no debe preocuparse, sobre todo los familiares que comienzan a preocuparse por eso. Doctor, el dolor fantasma en el cáncer, ¿cuál ha sido en la actualidad la medida terapéutica más exitosa, vamos a decir? Por ese dolor que el paciente no te sabe explicar, dónde inicia y hacia dónde va. O sea, la irradiación. Siempre te dice, tengo un dolor, doctor, yo tengo un dolor en la pelvis, por ejemplo, en nuestro caso, en los pacientes con CA de cervix, tengo un dolor en la pelvis, pero no sé hacia dónde va el dolor. Sí, el dolor fantasma realmente se va en más pacientes traumáticos que Ajá. han tenido amputaciones y cosas así. Pero hay dolores fantasmas en el corazón, en la pelvis, que son los otros 2 sitios más frecuentes. Y es verdad, pueden tener dolor, en vez de sentir en la pelvis, lo pueden sentir en un hombro fácilmente. Puede ser ¿Cómo lo que así? se llama dolor referido. O reflejo. Es que hay muchas Sí. interconexiones. Nerviosas. La inervación visceral Ajá. realmente todavía no la entendemos bien. Ah, no bien. es un No, yo 100%. te voy a poner un ejemplo, Suedes. Nosotros hacemos, por ejemplo, una salpingoclasia bilateral, llámese lo que es la preparación Eso de duele. la mujer. Que eso es cortar las trompas, Eso manipular. Vale, si usted no Y la tiene mujer experiencia te de dice, eso. No, pero sí que tengo duele. un dolor en los hombros. Digo, porque ¿cómo se relaciona? Desde De aquí acá el hasta dolor allá. en los hombros y con mucha frecuencia. Hasta que dije, déjame yo investigar qué es lo que sucede con nuestras pacientes producto de este procedimiento. Pues claro que sí. Hay una relación nerviosa que al tú manipular de una manera importante esos nervios, Las entonces ramas. las ramas que quedan el dolor a los hombros tremendo. Pero esas mujeres se quejan, que yo digo, pero fue que hice un procedimiento equivocado, tomé algún nervio que no era. Doctora, Y es yo, por yo- eso yo no lo la siento en mis distancia, así carnes, se ven pero conozco también mujeres que lo ciertas sienten. afecciones. Sí, sí, sí. Mi pregunta de ahorita, Josué, esos tratamientos alternos que tenemos, aquellos pacientes que ya tienen una sobredosificación por analgésicos y que posiblemente ya no le está haciendo mucho efecto, utilizar lo que son la neuroestimulación de los nervios o algunas técnicas quirúrgicas que se emplean y ustedes como anestesiólogos deben tener mucho manejo Sí, sobre esto. hay bloqueos neurolíticos, Neurolíticos, que se pueden utilizar sustancias como alcohol, fenol, o se puede utilizar radiofrecuencia, dependiendo del sitio donde, por ejemplo, un cáncer de páncreas se bloquea un ganglio que se llama celíaco. Como en los casos, Sí. en las mujeres en la pelvis es el ganglio hipogástrico.
O sea que hay varios ganglios, diferentes cosas que se pueden tratar. Se puede hacer un bloqueo nervioso. Se pueden hacer bloqueos nerviosos. Ahora, todo esto va enfocado en por lo menos disminuir un 50% el dolor. Para disminuir los efectos secundarios de los medicamentos opiáceos y darle un poquito más de calidad de vida al paciente. Exacto. No es que va a ser un 100%, porque generalmente no lo es. Y eso es algo que hay que explicarlo con mucho detalle a los familiares y a los pacientes. Pero como quiera le estamos disminuyendo el dolor, que es completamente innecesario. Correcto. Aparte de eso, también se pueden poner bombas de infusión subcutáneas, De morfina. endovenosas, se pueden poner en el catéter en el espacio epidural, con infusiones también, con bombas que no son mecánicas, que son elastoméricas, con mezcla de diferentes fármacos que disminuyen las dosis de muchos de los medicamentos que necesitan estos pacientes. ¿Cuál es el miedo del paciente al final? Que tal nivel de sedación, ellos creen muchas veces que van a quedar atontados. Y no es verdad, no están lúcidos al 100%, pero por lo menos no sienten dolor. Correctamente, pero muchas veces el paciente está muy sedado y los familiares son los que están quejándose y con toda razón, pero la educación es básica en este caso. Hay que entender que lo principal es el dolor. Sí, claro, así es. Pero yo creo, vamos a una pequeña pausa, Suet, pero al regreso, me gustaría que al público que nos está escuchando, que este es un tema tan importantísimo y es poco tratable, ¿sabía? Eso no se ve muy común, hablar en la radio sobre un tema de esta naturaleza. Porque realmente, no sé, no es tan frecuente. Yo creo que yo es primera vez que lo estoy escuchando. Y lo estoy escuchando desde el mismo... Por eso yo cuando yo lo invité al programa fue precisamente porque sabía que es un tema que es tremendamente... Pero, es que es muy amplio, además. Sí, es sumamente. Pero ¿qué queremos nosotros? A ver cómo nosotros le explicamos a la población. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué buscamos con la disminución de ese dolor? Aparte de una calidad de vida mejor, que puedan tener un mejor sueño. El sueño reparador es importante en estos pacientes enfermos con enfermedad grave, que puedan tener quizás una mejor relación sexual, porque ¿quién ha dicho que porque tenga el cáncer no puede tener una vida normal? No, al contrario, en el cáncer de cervix, cuando la paciente se está dando radioterapia, se manda a tener relaciones para que no se vaya obstruyendo más, para el conducto vaginal. De la vagina, sí. Claro. Y que el sexo genera endorfinas y las endorfinas generan placer y el placer genera menos dolor. Eso es ya por sentido común. Entonces todo esto lo vamos a ver después de esta pequeña pausa. Jonathan. Gracias, amigo, por permanecer con nosotros aquí en su revista de salud, Crónica de Salud. Estamos tratando el tema del dolor en el cáncer con el doctor Jaime Suet. Y antes de la pausa, doctor, le estábamos haciendo la pregunta del por qué, la razón de el tratar el dolor, no solamente por per se quitar el dolor y darle una mejor calidad de vida, otras razones por las cuales se entiende usted como experto en la materia. ¿Qué haríamos con un paciente con cáncer? ¿Por qué quitar el dolor? Primero, el dolor causa depresión, causa insomnio. Segundo, causa fatiga, no tienen ganas de hacer ninguna actividad. Y tercero, para mí probablemente lo más importante, porque me gusta comer mucho, es la falta de apetito. Y eso son cosas que realmente son del diario vivir del ser humano, que nosotros no nos damos cuenta porque lo hacemos diariamente. Pero una persona enferma y sobre todo con cáncer, que tiene tantas complicaciones y tantas cosas que pensar y eso, es extremadamente importante de mantener la calidad de vida o el nivel de funcionalidad de un paciente. No solamente para cáncer, para cualquier tipo de dolor crónico, pero en este caso estamos hablando de pacientes oncológicos. Y lo que usted había mencionado sobre las relaciones sexuales en estos pacientes, pues también es algo muy importante. Sobre todo los hombres, que siempre estamos pensando en ese tema, en aquello. Pero lo que se trata es con la combinación de las terapias, y no solamente terapias de medicamentos y terapias de alternativas o lo que sea, sino también en terapia psicológica, tratar de mantener la actividad de ese paciente. Bueno, yo me he quedado impresionado con el tema del sexo. De hecho, la doctora Valenzuela me ha dicho que es verdad, es un tema importante que hay que volver a tratar en un futuro. El tema de las mujeres con el cáncer de cervix es un tema importante, doctor. Claro que sí. Sí, es muy interesante. No es, déjeme explicarle algo. En este caso no se utiliza como vamos a decir, para placer, sino prevención. ¿Qué sucede? Ajá. Nosotros tenemos que darle seguimiento a esa paciente que ha sido diagnosticada con cáncer de cervix y se trató en un momento dado. Una manera de que no se
estreche no se cierre. o se cierre lo que es el canal vaginal. Se manda inclusive a utilizar prótesis, que son algún tipo de artefacto para que exactamente se utilice en la vagina y se le dice a la paciente que puede tener relaciones sexuales. O sea, que no es que hay una contraindicación, al contrario, es beneficiosa. Sí, es como el caso de los partos que se retrasan. Lo dicen, haga usted el amor con su pareja para las prostaglandinas que hay en el semen, pues generar el parto por la oxitocina. Es decir, me refiero que yo entiendo que sea, pero que es un caso, es un dato curioso, que porque a fin de cuentas a una paciente con un tumor de cervix, oye, recomendarle y recetarle sexo no deja de ser, en cierto modo, algo muy positivo. Señores, vamos a decirle a nuestros oyentes, todo el que ha tenido algún familiar tratado por cáncer o tenga un dolor crónico, vamos a ampliar un poquito nuestro abanico de posibilidades, aquí aprovechando el especialista que tenemos, ¿verdad que sí, doctor? Bueno, yo de verdad que escuchando a Jaime me doy cuenta que de verdad conoce la terapia. Y el dolor una es persona amplio. Con mucha capacidad. Vamos a anunciar a nuestros queridos amigos en el 809-683-8790, 809-683-8791 y del interior y de celular sin cargo al 809-200-77777 para que hagan sus preguntas al doctor Jaime Suet. Así que, doctor, a mí todo me da dolor, vamos a decir todo. Yo soy la mujer más dolorosa, vamos a decir. Hipocondríaca. No, hipocondríaca no. Déjeme aclararle. Aclara. Soy guapa para algunas cosas, pero, Ajá. por ejemplo, tengo una sensibilidad, vamos a decir, al dolor. Uh-huh. ¿Existe una categoría para esos pacientes que son tan sensibles, que tienen un umbral ampliado de dolor en los pacientes oncológicos? Realmente hay un umbral alto y un umbral bajo. Bajo, exactamente. Generalmente el umbral alto lo tienen las mujeres, el umbral bajo lo tienen los hombres. Curiosamente, sí. Curiosamente. Pero todo el mundo procesa el dolor realmente de una manera diferente. Uno tiene que saber identificar como médico y especialista esos pacientes que vienen donde uno y le comienzan a hablar de todos los problemas que le causan el dolor, todas esas cosas, y uno se va dando cuenta cómo ir tratando a esos pacientes. Inclusive cuando uno le tiene que hacer un procedimiento, si yo sé ya que tiene un umbral bajito, necesariamente o casi obligatorio voy a sedar a ese paciente por vía endovenosa de alguna manera, porque sé que no va a tolerar absolutamente nada. Por eso es tan importante conocer la historia clínica. La historia clínica y el umbral de cada paciente. Y algo que quería mencionar ahorita, que el dolor de cáncer no solamente afecta al paciente, afecta a los familiares. Así es. Y si no tratamos correctamente o hacemos el esfuerzo, porque muchas veces no se pueden controlar el dolor un 100%, los familiares también salen afectados. O sea que si uno trata de mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la calidad de vida de la familia también. Tiene una lógica, además. El dolor genera un estado de humor completamente pésimo. Y por ende, el paciente con dolor es agresivo, verbal y físicamente. Es cierto. O sea, yo recuerdo, yo pasé un dengue muy malo y me tocó en España. Y la gente estaba bien dolor, se quejaba de lo mal humor que yo decía. Es que yo no puedo reaccionar de otra manera porque tengo dolor. Y el dolor, como quiera, te deprime y te enfada. Y eso es inevitable. Eso sí es verdad. Por cierto, déjame saludar. Y te agarraste de ahí también. No, que tú no sabes lo que duele eso. Déjame saludar a una periodista llamada María, que trabaja en EFE, que nos está oyendo, que nos oye y nos sigue habitualmente. Hola, María. No, pero dale un saludo más. EFE es una agencia de noticias española con presencia en República Dominicana, y esta chica es una periodista reputada y seria que nos sigue y nos oye con frecuencia. Qué bueno, gracias María por escucharnos, ya que el señor Balas hizo ese saludo tan poco ya. Nosotros de aquí de Crónicas de Salud, el doctor Calderón. Enviamos un saludo especial a la doctora Fátima Castillo. Claro, nuestra querida compañera. Fátima, bueno, y a Dalia Suel, la hermana de Alejandro, que está convaleciente. Así es. Qué bien. Señores, el dolor mata, no es cuento. Déjeme decirle que los pacientes con cáncer, la depresión y este dolor insoportable, inclusive altera lo que son su sistema inmunológico, doctor. Siempre le hemos explicado, inclusive a los residentes, que un dolor no bien manejado, un paciente que se mantiene en constante exposición a un dolor, puede hacer un shock cardiogénico y fallecer. Eso parece ciencia ficción, pero es real. No solamente un shock cardiogénico, neumonías, infecciones, sí, urinarias. Hay una infinidad de cosas que puede causar el dolor, sobre todo que se ve muy frecuente en pacientes en el periodo postoperatorio. Que hay muchas de las complicaciones en el periodo postoperatorio es por un mal manejo de dolor.
Y la otra parte también, el insomnio que se había mencionado de hace poco. Paciente que no duerme, paciente que no se mejora y paciente que no se siente bien, por más que se le dé lo que se le dé. O sea que hay muchos factores que pueden afectar esto. Doctor, tenemos una llamadita para usted. Crónicas de Salud, buenas. Buenas, doctor. En la jaqueca, yo he visto personas graves con la jaqueca. Y yo recuerdo que me dio una vez un dolor terrible a mí, hace como 15 años, que no se me quitaba como por 6 días, después que me sacaron una muela. Y eso fue algo terrible que yo no sabía qué iba a hacer. Entonces quiero saber, porque tengo es como hereditario, tengo en mi familia muchas personas con jaqueca, y se levantan en la madrugada como locos, rojos totalmente. ¿Qué se puede hacer? Sí, tú tienes razón, en muchos familiares es hereditario. Todo depende del tipo de jaqueca que sea. Si es una migraña, que hay como 30 tipos de migraña, si es tensional. Hay varios tipos de jaqueca. Todo lo que tú me estás diciendo de tus familiares, ¿son mujeres o son hombres? Se fue la llamada. Se fue la llamada. Pero sí, la verdad que la jaqueca y el dolor de cabeza causa mucha incomodidad realmente. Entonces, inclusive para como tratamiento utilizan la cafeína como vasoconstrictor para ayudarle un poco. Sí, esos pacientes que tienen dolores de cabeza crónicos o jaquecas crónicas o que tienen migraña episódicas que saben cuándo le van a dar todas las semanas, pues hay tratamientos que se le dan antes de que comiencen los dolores de cabeza, o se le da un tratamiento crónico de 3 meses para disminuir la incidencia. Buenas tardes, Crónica de Salud. Haga su llamadita. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, le habla la señora Amparo Durán. Yo quisiera saber qué tipo de dolor provoca una hernia discal. Ok. Bueno, usted me está mencionando uno de los factores más frecuentes que hay, de que el 90% de la población en algún momento va a tener dolor de columna, de cintura. Una hernia discal realmente es la gelatina que está en medio del disco, que está entre los huesos, que es lo que nos permite ser flexible. Muchas veces esa gelatina se sale y presiona un nervio, y esa misma gelatina tiene sustancias que son, vamos a poner, corrosivas o que causan mucha irritación. Y generalmente el paciente tiene uno de los síntomas más comunes que describen, que son ciática, que es un dolor en la nalga, o en el glúteo, que corre hacia la pierna, que puede ser hacia la rodilla o hacia el pie. Y generalmente el paciente no puede estar parado, no puede estar acostado, en cualquier posición está muy incómodo. Y para eso hay muchos tratamientos que no tienen que ver con reposo, medicamentos por boca, inyecciones intramusculares, bloqueos que se pueden hacer. Todo es encontrar realmente cuál es el nivel que está causando el problema y qué tan mal está el problema, porque una hernia discal hay varios grados, y todo dependiendo del grado que esté es el tratamiento que se recomienda para esto. Doctor, ahora se está utilizando mucho algunas combinaciones analgésicos, por ejemplo, paracetamol con cafeína, acetaminofén con cafeína, y todo, o sea, me imagino que es el plus ahora mismo en analgesia, porque todo está combinado con cafeína. Lo que pasa es que la cafeína aumenta la absorción, sobre todo del paracetamol, acetaminofén. Es un acelerante. Y en pacientes con dolores de cabeza, muchas veces la cafeína ayuda bastante a disminuir los síntomas. Se puede mezclar con ergotamina, con paracetamol. Realmente con los AINES no se mezcla mucho, porque los AINES producen gastritis e irritación gástrica. Pero realmente con el paracetamol, pero sí se ha puesto muy de moda. Acetilsalicílico. Pero sí. Debe haber... Yo sí lo entiendo y sé que, por ejemplo, a nivel de cerebral, por una cefalea, permite la penetración o sea, la administración, la disponibilidad del medicamento. Pero debe existir algún protocolo porque yo veo a todos una serie de médicos que para todo indican paracetamol con cafeína. Así es. Eso se está usando con mucha frecuencia, pero cada médico tiene su librito y hay escuelas con protocolos diferentes en este sentido. ¿Así Sí, corrececto. Vamos a recibir esta llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. Sí, buenas. Buenas tardes. Doctor, yo quiero hacerle una preguntita. Como, ¿qué medicamento yo puedo tomar? Porque a veces me dan como un dolor vaginal. Ajá. A veces. Pero ese dolor vaginal es con la menstruación, no es con la menstruación, alguna actividad física, si tú te agachas, te pasa mucho tiempo sentada. Dame un poquito más de información.
Ok. Cuando la menstruación me va a llegar, una semana antes, en mi parte como que me da unos hincones, como un jalón. Insoportable. Cada vez que con el ciclo menstrual siempre generalmente te pasa eso. Sí, una semana antes de llegarme me comienza a dar como esos malestares. Bueno, yo voy a responder desde el punto de vista de dolor, porque aquí tenemos 2 ginecólogos con nosotros. Realmente eso es muy común, sobre todo dependiendo la edad del paciente. O muy joven o ya ha pasado los 30 años, y realmente lo que se recomienda es que el paciente cuando comienza a sentir esos síntomas que se llaman realmente en medicina aura, que te dejan saber de que algo va a pasar, que es muy común en pacientes con cefaleas también, pues ahí es que uno tiene que comenzarse a tomar el medicamento para dolor. Pero hoy en día se utilizan los medicamentos antidepresivos y algunos anticonvulsionantes también para ese tipo de síntomas de dolor menstrual. Así es. También debes saber si es un síndrome premenstrual o si es un dispaneuria o si endometriosis. Y es posiblemente un porque en síndrome premenstrual cualquiera INE. Bueno, tenemos 2 llamaditas, vamos a tomar la junta, doctora, para que usted la responda. Buenas tardes. Buenas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Míreme, doctor, es que no se me quita, mire, que bueno el tema, hoy está muy bueno hoy el tema, no se me quita un dolor en la boca del estómago, debo omeprazol. Ajá. Entonces, no sé qué podría seguir tomando, porque fui al médico, fui hablando de la casa y me dice que lo que tengo es una úlcera, pero que los medicamentos que ella me dio no me están haciendo nada. ¿Y tiene me persigue el dolor, yo voy a seguir ¿Tiene sonografía realizada usted? Lo que me retiene un poquito el dolor. ¿Sonografía tiene realizada? ¿Abdominal? Ajá. ¿O endoscopía? No, una endoscopía. Y ella dice que lo que tiene son ulceritas, sí. Desde el punto de vista, el doctor anestésico le va a decir cuál es el tratamiento. Así es. El que sabe del dolor. Eso es un caso para gastroenterología, realmente. Sí. Pero hay muchos casos, porque todos hemos tenido ese tipo de dolor. Realmente, si no funciona el omeprazol y realmente está viniendo del estómago, porque puede ser que venga de otro sitio, puede ser que tú tengas una esofagitis, puede ser que la úlcera esté más bajito, o sea, es dependiendo, hay varios medicamentos que se pueden utilizar y muchas veces hay que estar rotando sus medicamentos. Exacto. Pero realmente hay que llegar al fondo del asunto y estar 100% seguro que eso puede ser una ulcerita realmente. Como quiera, es importante. Hay mucha gente que toma omeprazol mal tomado. La gente debería saber que el omeprazol se toma 1 hora antes o 2 horas antes de cualquier tipo de comida, o sea, en ayunas, para que haga más efecto, porque si no, puede dar un efecto rebote y generar incluso más acidez. Con lo que, señora, entienda que si se toma omeprazol, o en la mañana o en la noche, pero siempre en ayunas, siempre 1 o 2 horas antes de alimentarse. Muy bien. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas. Aló, buenas, doctor. Sí, le ¿Cómo escuchamos. está? Muy bien. Lo felicito en su programa, muy bueno. Gracias. Yo soy de Sánchez Payá. Yo le quiero preguntar por qué me duele tanto las rodillas y los pies cuando me baja el periodo. ¿Y qué edad tiene usted? 47. ¿Y solamente con el periodo menstrual que le duele o cuando...? Duro como 3 días con dolor de cabeza, con todo y ojo y la pierna me duele, no me dejan dormir. Y después me baja el periodo. ¿Y cómo el dolor de las piernas le da calambres? Como se me calambran, no poner la boca abajo, boca arriba, alzarlo, todos los modos. Sí, hay pacientes que le da dolor de cabeza. Los dolores de cabeza después de cierta edad son más frecuentes con el periodo menstrual, sobre todo las migrañas. Y también hay pacientes que se quejan de dolor en las piernas, que realmente no le encontramos, no tienen como un sentido, pero hay pacientes que le dan dolor en las piernas con el dolor menstrual. Doctor, tiene sentido. La progesterona. No, sí, digo, lo que le quiero decir es que no es, perdóneme, déjeme corregir, o sea, que no es algo como habitual, de artritis o algo así. De los pies. Sí, todo tiene que ver con los cambios hormonales. Sí, y cada paciente lo... Sí, exactamente. Oye, muy buena la corrección. Sí, todo tiene que ver con como yo, pero mujer. El mal carácter, el buen carácter, todo eso en la mujer tiene que ver. Depende del ciclo menstrual. Claro. Exacto. Y otra de qué lado se levantan de la cama. Doctor Calderón, ya lo dice el libro, los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte. Eso es así. Pero yo me imagino que va a haber muchas preguntas con el ciclo menstrual, que la verdad que es muy frecuente. Eso es y tremendo. todo el mundo va a dar
todas las pacientes van a dar una descripción diferente y un lugar diferente donde tengan su dolor. Claro, es un tema hormonal. Pero usted lo tratamos igual, con medicamentos, ¿verdad? Que son AINES, algunos derivados, Sí. otros Antiprostaglandínico. Ahora, en una Sobre persona... todo. Vamos a tomar esta última llamadita para que el doctor Jaime Suet haga un resumen de recomendación a aquellos amigos que están padeciendo de algún tipo de dolor. Así que buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Aló, Sí, buenas? buena. Sí, a Buenas sus tardes. órdenes. Sí, buena, sí. Sí. ¿Aló? Sí, dama, le buenas. escuchamos. Sí, que yo quiero saber que a mí me da como unos calientes abajo en la planta de los pies, sí, y no puedo apoyar mucho el pie. Sí. ¿Usted es diabética? No, gracias a Dios que no. ¿O ha tomado algún medicamento? ¿Le han dado algún tipo de terapia? Pues, No, nada de eso, nada de eso. Es como por tiempo. Por tiempo que le da el dolor. ¿Y usted Sí, no sé si tiene... es porque está... Y se le yo pelan estar los pies, parada, trabajando. se le pelan los pies. Ah, usted está parada trabajando. Trabaja, Ahí sí. iba yo le pregunté ¿Y que usted trabaja. tiene varices? Un poquito, no mucho, no. Ok. ¿Y se Tengo le, vasitos capilares y un y poquito se de le diabetes. hinchan mucho los No pies? mucho. Cuando está parada. Ajá, cuando estoy parada también. Cuando me siento me duele mucho también. Sí, probablemente esos síntomas que usted tiene puede ser que tenga una insuficiencia venosa. Así es. Por el paciente que ha estado parado por mucho tiempo. Hay unas valvulitas en las venas que se afectan. Pero también hay deficiencias como de vitamina de complejo B que pueden causar ese tipo de neuropatías. Problema de tiroides, que es muy frecuente en este país. También puede causar ese tipo de síntomas. Ay, sí, doctor, es que aquí no tenemos cómo diagnosticar el yodo, tenemos que mandarlo fuera del país. Eso es lo que es. Y somos una población que tenemos un déficit de yodo, o sea que necesitamos investigar bien para tener buenas un laboratorio estadísticas. que analice. Claro. Sue, vamos a ver el resumen que usted va a hacer para nuestros amigos que no han estado llamando. Y sigue llénala, pero no podemos continuar. Si quiero esta última Así llamadita, es. vamos a tomar esta última llamadita. Sí, esta última ya. Sí, buenas tardes. Sí, buena. Sí, le escuchamos. Haga su pregunta al doctor Sue. Oiga, doctor, yo llamo para preguntar si uno se vuelve adicto a medicamentos, o sea, si toma muchos medicamentos para el dolor de cabeza, si se vuelve adicto a ellos. ¿Y cuál usted toma con frecuencia? Yo tomo acetaminofén, también diclofenac. Realmente no es una adicción lo que tú tienes. Tú lo que tienes es que al tomar esos medicamentos constantemente ya has creado lo que se llama un efecto rebote. Exacto. Que no son muy clásicos en esos tipos de medicamentos que tú estás tomando. Pero hay un efecto psicológico en cuando uno está tomando, aunque sea un cubito de azúcar todos los días. Y si tú no te lo tomas, te da un dolor de cabeza, vamos a suponer. Y lo que tú tienes que hacer es ir disminuyendo la cantidad de esos medicamentos, sea actividades físicas, alguna otra actividad que te entretenga, y poco a poco ir disminuyendo esos medicamentos. Sí, Señores, además, tenemos esto lleno. Vamos a pedirle excusa a nuestros pero oyentes que no podemos tomar más llamada para el doctor. Vamos a invitarlo otro día. Así. Perfecto. El mes que viene lo tenemos aquí, yo me encargo. Otro día. Ya Sue se queda fija con nosotros. Ya probablemente tiene muchos temas para tratar. Y que nos hable, Vamos, que su nos diga sus recomendación, recomendaciones. doctor. Mira, la recomendación que yo mejor puedo dar es primero que el paciente se comunique con su médico, que tenga una comunicación, que le explique sus dolores, que le haga ponerle atención, para entonces el médico pueda hacer las recomendaciones del lugar. Y generalmente hay buena alimentación, una actividad física constante. Todo eso, aunque sea en pacientes oncológicos, se deben hacer actividades siempre para mejorar el grado de actividad física y funcionalidad de uno como ser humano. Excelente. Doctor, gracias nueva vez por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Siempre nos edifica con sus recomendaciones. Y Crónicas de Salud le quiere recordar a todos los oyentes que para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Gracias. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.